Listo, creo que ya terminaron de ingresar los que estaban en salita de espera. Ya nos encontramos también en vivo para Facebook, entonces muchas gracias primero que todo por la puntualidad, por la asistencia. De nuevo, muy buenas noches para todos los que están aquí presentes en la reunión de Zoom, también para los que nos están quizá viendo en el en vivo desde Facebook. Me alegra mucho su participación en estos espacios tan importantes, tanto para ustedes como para nosotros. El día de hoy los acompañamos, si no me conocen, Julia Ortiz, soy la directora pedagógica, y nos acompaña Ana Paulina Maya, que seguramente la han ya conocido, la han escuchado porque nos está acompañando hace algunos meses y vamos a estar en una charla muy interesante liderada por ella. Digo muy interesante porque quizás es una de las preocupaciones más constantes que he escuchado, tanto para los que trabajamos desde casa como para los que estudian desde casa. Entonces, estaremos muy atentos. Cualquier duda, cualquier inquietud, tanto en Facebook como aquí en el chat de Zoom, estaré muy atenta y los dejo entonces con Ana Paulina para que el día de hoy puedan escucharla y claramente dar sus aportes en el momento que sea conveniente. Muy buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juliet. Buenas noches para todos. Gracias por conectarse, por su puntualidad. Como es la primera charla del año, me voy a presentar. Ya después no me presento, pero en las primeras charlas del año me gusta presentarme porque sé que hay gente que tal vez me vio y me escuchó el año pasado, pero también sé que debe haber muchas familias nuevas. Entonces, pues me presento rápidamente. Mi nombre es Ana Paulina Maya, soy mamá homeschooler de 4 hijos. Mis hijos ya todos son adultos, tienen 27, 26, 20 y 18 años. Con todos hicimos educación en casa, aunque los dos primeros fueron un tiempo al colegio y con ellos hicimos la transición de sacarlos del colegio presencial a hacer educación en la casa. Y los dos pequeños sí únicamente como preescolar y ya después de preescolar en casa con todos. Llevo todos estos años haciendo educación en casa, generando comunidad, lidero una red en Colombia de familias que hacen educación en casa y también desde hace varios años acompaño, apoyo, asesoro, doy información a las familias que están en este proceso de querer educar en casa, pero tienen un montón de preguntas o están en un momento de crisis. Eso ya vengo varios años haciéndolo. También doy charlas, conferencias, por eso trabajo con Monte Rosales, porque hago charlas con los padres también para hablar de todos los temas que tienen que ver con homeschooling, que a veces uno no tiene con quién más hablarlo, y para resolver dudas, y para resolver inquietudes, y para que se sientan acompañados, y para compartirles mi experiencia. Entonces, para eso estoy aquí, para eso estamos aquí, y voy a estar conversando con ustedes todo el año. Esta vez no va a ser un mes sí, un mes no. Si todo funciona como lo tenemos planeado, los vamos a estar viendo todos los meses. Entonces, pues nada, algo importante, a mí me gusta que en mis charlas ustedes participen. No soy partidaria de dejar las preguntas hacia el final, porque a veces ya uno espera la pregunta y ya después no tiene ganas de hacerla, o ya se le olvidó, o ya no es pertinente. Entonces, si en algún momento de la charla ustedes quieren hacer una pregunta que tenga que ver con el tema de la charla, ¿no? O sea, si tienen preguntas sobre la plataforma, sobre cómo funciona lo administrativo, yo no lo sé responder. Entonces no me hagan esas preguntas a mí, pero claro que las pueden hacer en el chat porque aquí está Juliet que se las puede responder. Pero de levantar la mano, abrir micrófono, por favor, preguntas que tengan que ver con el tema. En el momento que sientan deseos, levantan la mano y yo busco el momento para hacer la pausa y darles la palabra, o también pueden escribir sus preguntas en el chat en caso de que no puedan abrir micrófono. No sé si el chat ya está habilitado para todos porque a mí no me sale habilitado para mí, entonces revisar eso para que esté disponible, porfa. Y bueno, ya hecha esta introducción, entonces entremos al tema de hoy. El tema de hoy, como ya Juliet les dio pistas, se trata de hablar del balance entre el homeschooling y el resto de la vida, ¿no? La vida personal, la vida familiar. Hay, creo que esa es una de las grandes inquietudes en la vida en general. Uno siempre está buscando el equilibrio, el balance, no olvidarse de lo importante. Y yo sé que puede ser a veces difícil y yo creo que puede ser también incluso utópico pensar que uno va a lograr atender a cabalidad
todos los aspectos de su vida, pero en términos de homeschooling hay algunas recomendaciones que uno sí puede seguir o intentar implementar, como para que el homeschooling no acapare todo el tiempo y después uno se vea pues en problemas porque abandonó cosas que eran importantes, ¿no? A veces yo digo, bueno, los escucho, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo hago la casa? ¿A qué horas hago los oficios? ¿A qué horas estudio? ¿A qué horas trabajo? ¿A qué horas descanso? ¿A qué horas como? Bueno, yo sé que ese agobio está incluso relacionado directamente con la maternidad. Desde que uno tiene hijos, ya siente que a uno no le alcanza el tiempo por las cosas de uno. Es súper normal, yo creo que es parte de la vida. Creo que también hay etapas de la vida en las que uno claramente tiene que dedicarle su tiempo a lo más importante que son los hijos, por ejemplo, cuando son bebés. Y uno dice, bueno, pues no hay tiempo de más, bebé, punto. Tengo ganas de leerme un libro y no alcanza, necesito dormir, pues tocó. Tengo un hobby que hace rato no, bueno, listo, cuando tenga tiempo lo retomo, pero ahora con el ejemplo del bebé, pues bebé es lo más importante, requiere todo mi tiempo, nada que hacer. En el homeschooling puede pasar algo parecido. Al principio, cuando ustedes entran a Monterrosales, yo he notado, porque pues ya llevo más de 2 años hablando con las familias de Monterrosales, sé más o menos cómo es el choque que ustedes sufren cuando se encuentran con la plataforma y las clases y un montón de cosas y no saben por dónde y cómo le organizo el tiempo. Y entonces la vida se vuelve homeschooling como por unas par de semanas o un par de meses y empiezan a angustiarse como esto es demasiado, no voy a poder con todo. Y es un poco la misma sensación de cuando hay bebé. Entonces, en este momento lo importante es engranar, coger, entender el ritmo, adaptarnos y ya luego todo va a fluir, pero si nos toca dedicarnos a esto, pues vamos a dedicarnos a esto para que luego todo fluya mejor. Pero entonces sí es uno de los temas constantes cuando estamos haciendo educación en casa, porque además pasa algo que tal vez uno no tiene calculado desde el principio, y es que empieza uno a tener que cumplir con muchos roles de manera simultánea en el mismo lugar que es la casa y no estamos acostumbrados a eso. La vida de la mayoría de las personas está bastante segmentada cuando vamos a mirar los roles, ¿no? Cuando las personas van a la oficina, allá en ese lugar y en ese tiempo ejercen su rol laboral. Cuando los niños van al colegio, en ese tiempo y en ese espacio, están estudiando. Cuando unos están en la oficina, otros están en el colegio y tal vez yo estoy en casa, mi rol en casa es hacerme cargo de la casa o tengo tiempo para estudiar si estoy estudiando. Pero ahora todo sucede en casa. Estamos con los niños en casa, así que somos mamás, pero además acompañamos el proceso de aprendizaje. Además tenemos que hacernos cargo de la casa si es que les corresponde a ustedes, si no tienen a alguien que les ayude. Tal vez trabajan desde casa, tienen un emprendimiento o de pronto estudian. Y todo eso está sucediendo en el mismo lugar, al mismo tiempo, en la misma persona, casi siempre, que es casi siempre la mamá. Entonces, claro que sí, claro que por supuesto que es bien, bien agobiante. Pero lo que yo les digo es que no se queda así para siempre. Uno va aprendiendo, uno se va acomodando, uno va desarrollando rutinas y uno se va ajustando. Y además esos ajustes son permanentes. Eh, yo siento que somos como un equilibrista caminando sobre una cuerda floja, ¿no? No sé si han visto que cuando los equilibristas van sobre una cuerda floja tienen como una barra en las manos y la mueven para un lado, la mueven para el otro, hacen ajustes para no perder el equilibrio. Y a veces ese mantener el equilibrio no depende totalmente de ellos, porque hay eventos externos, puede haber viento, puede haber algún ruido fuerte que desconcentró al equilibrista y estamos un poco más o menos como en la misma situación, ¿no? Estamos haciendo equilibrio, estamos tratando de balancear el trabajo, balancear el tiempo que nuestros hijos nos piden, balancear las tareas de la casa. Y ahí vamos, sosteniéndonos en nuestra cuerda floja sin caernos. Puede que, ay, esto estuvo grave, casi me caigo, pero la mayor parte de las veces uno logra manejarlo, uno logra manejarlo. Entonces, de ahí, por ejemplo, pienso que hay dos
cosas primeras que yo noto y es el tema de entender que uno tiene que estar abierto a los ajustes y ser flexible. Entender que para mantener el equilibrio no puedo tener una posición rígida frente a la vida, no puedo esperar que desarrolle un método, paso uno, paso dos, paso tres y lo seguimos todos al pie de la letra. Yo creo que eso no es muy real. En la vida siempre habrá cosas que llegan imprevistos a los que nos tenemos que ajustar y desarrollar la capacidad de adaptabilidad y la capacidad de ser flexibles para ajustarnos a lo que va sucediendo hace que por lo menos a nivel emocional sea más fácil aceptar los cambios, irnos acomodando y salir adelante con este tema de no perder el equilibrio y no caernos de la cuerda floja. Entonces, adaptarse, ser flexibles y entender que el equilibrio es para todos, ¿no? O sea, cuando estamos haciendo educación en casa, creo que somos una mente colectiva, somos una familia y pensamos en colectivo. Entonces no podemos pensar como hay equilibrio para los hijos, pero la mamá está sobrecargada, ¿no? La mamá, que es quien está casi siempre a cargo. Si hay papás aquí, no se sientan ignorados o dejados a un lado si solo hablo de mamás. Más bien siéntanse con el título honorífico de mamás, son una de nosotras y ese título honorífico no se le da a cualquiera, entonces, pero voy a hablar de las mamás porque en la gran mayoría es quien está ahí, es quien está a cargo de todo, todo, todo. Y además las mamás y las mujeres tenemos unas características especiales de echarnos demasiadas cargas, sentir demasiada culpa, querer ser las supermujeres que podemos con todo y no pedir ayuda. Yo no veo eso tanto en los hombres. Entonces, por eso voy a hablar muy en femenino todo el tiempo, pero por favor, señores, no se sientan excluidos, más bien siéntanse incluidos, ¿no? Entonces, en esto del equilibrio, como les venía diciendo, no se trata solo de que, ok, somos una mente colectiva, somos familia, vamos a buscar el equilibrio de la familia, pero el equilibrio de la familia, el equilibrio del grupo, también depende de que cada uno de los elementos esté en equilibrio. Y ahí me refiero específicamente a las madres, porque las madres tienden a sobrecargarse. Son las madres las que se sienten que no pueden con todo, que están agotadas, que no están durmiendo bien, que dejaron a un lado sus hobbies, que hace rato no se leen ni dos páginas de un libro, o de hace rato que no cogen su tejido, su costura, su pintura, ese hobby que tan felices las hacía. Entonces es muy, muy importante ahí tener en cuenta eso, ¿no? El equilibrio es para todos, incluidas las mamás. De eso vamos a seguir hablando. Lo primero, bueno, no lo primero, pero digamos, un aspecto grande, grande, grande que tiene que ver con esto de buscar el equilibrio es manejar el tiempo. No me voy a extender mucho en manejo del tiempo porque eso da para una charla completa únicamente hablando de manejo del tiempo, pero es clave, ¿no? O sea, todo se trata de tiempo. El recurso principal que tenemos en la vida es tiempo, energía y atención, ¿no? Y el tiempo es limitado y la energía y la atención también. Uno no tiene energía ilimitada y no puede ponerle atención a infinitas cosas al mismo tiempo. Entonces tiene que ser sabio y eficiente a la hora de utilizar sus recursos. Entonces vamos a hablar de este recurso importantísimo que es el tiempo, que es finito, no podemos sacar más tiempo de ningún lado, todos tenemos las mismas 24 horas en el día, pero entonces hay que saber manejar el tiempo eficientemente. Cuando hablo del tiempo, pienso que uno tiene que desarrollar estrategias que le sirvan y eso se puede aprender. Si uno siente que no es bueno manejando su tiempo, puede estudiar, puede aprender, puede leer, puede buscar videos en YouTube, puede buscar podcasts. Hay mucha, mucha gente que habla sobre manejo del tiempo, que habla sobre cómo conseguir los objetivos, cómo organizarse. Entonces busquen, si ustedes sienten que no son buenos, busquen. Yo casi siempre empiezo sugiriendo o recomendando que tengan claras las prioridades y los objetivos de su vida, porque cuando uno sabe qué quiere, qué es lo importante, eso le ayuda a manejar mejor el tiempo porque las prioridades y los objetivos le marcan el camino, son como algo macro que me está mostrando mi meta allá al fondo, hacia dónde voy, y si mantengo mi visión fija en esa meta, pues voy a ir por mi camino.
Y si en algún momento por andar atendiendo lo urgente y todo esto que se me vino encima, llega un punto en el que digo, ¿yo dónde estoy? ¿Yo qué estoy haciendo? Yo siento que no sé para dónde voy. Me salí del camino. Si tengo claro el objetivo y tengo claro la meta, lo reviso y digo, para allá. Entonces vuelvo y entro a mi camino y sigo para donde yo quería ir. Entonces es muy importante tener claros los objetivos. ¿Qué quieren ustedes en la vida con respecto a la crianza, con respecto a su casa, con respecto al homeschooling? Eso ayuda muchísimo a ser eficientes con el tiempo. Cuando uno tiene demasiadas actividades, por ejemplo, y siente que tiene que cortar algunas cosas, un buen criterio para decidir con cuáles me quedo y con cuáles no, es cuáles van alineadas con ese objetivo que me marqué. Puede que las otras fueran divertidísimas, pero tal vez esas las puedo dejar para el próximo semestre. Esas no me alinean tanto con mi objetivo. Dejémosla para después, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un muy buen criterio y por eso me parece importantísimo que ustedes tengan claros cuáles son sus objetivos y cuáles son sus prioridades también, por lo mismo. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo más importante para cada uno de ustedes, para cada hijo, para cada miembro de la pareja, para la familia en conjunto? También eso es súper importante. Y además de las prioridades, ya pensando en el día a día, a mí me gusta manejar también lo que yo llamo micro prioridades. Prioridades como la prioridad de la semana o la prioridad del día, o si tengo mi lista de tareas para el día en la mañana, si no alcanzo a hacer nada más, esto es lo más importante y es lo que quiero alcanzar a dejar listo durante la mañana. Y lo mismo la tarde y así. Esas prioridades que son más pequeñas, que no son como la gran prioridad de la vida, pero sí es darle a la lista de tareas que tengo un orden de importancia, porque a veces uno tiene una lista tan grande que como no sabe por dónde empezar, hace cualquier cosa, lo primero que encuentra, y después llega al final del día y resulta que lo más importante que tenía que hacer ese día no lo hizo. Y entonces, ¿qué nos decimos a nosotros cuando llega uno al final del día así? No hice nada. Y no es cierto. Hizo un montón de cosas. Lo que pasa es que no hizo las cosas importantes que pensaba que tenía que hacer ese día. Y también está bueno fijarse en cómo nos hablamos, porque ese no hice nada es muy duro, es ser muy duro con nosotras mismas. Sí hicimos, con seguridad hicimos un montón de cosas. Entonces también aprender a ver lo que sí pasó y no tanto enfocarse únicamente en lo que no pasó. Eso también es importante. Hay que buscar cuando organizamos nuestro tiempo tratar de eliminar las frustraciones, porque la vida de mamá, la vida de educación en casa, la vida de adulto en general, genera muchas frustraciones, pero no nos busquemos nosotros frustraciones adicionales, de pronto armándonos una agenda súper apretada y súper exigente y pensando que vamos a hacer un montón de cosas para llegar al final del día y saber que no cumplimos ni la mitad. Entonces también esa es como otra guía, ¿no? Buscar disminuir las posibilidades de frustraciones y aumentar las posibilidades de satisfacciones, de descubrir esos pequeños logros, chulear en una lista lo que uno sí hizo, qué emoción, qué felicidad el ver al final del día una lista con muchas chulitos que sí lo hice, sí lo hice, sí lo hice, o subrayados de colores, lo que a ustedes les guste. Lo visual a veces ayuda mucho también como esa sensación de satisfacción. Desarrollen rutinas, es importante, sirven muchísimo. Utilicen herramientas de planeación, existen herramientas para manejar listas de tareas, está el Google Calendar, existen herramientas para gestión de proyectos que se usan en empresas que de pronto uno las puede usar en casa para organizar las cosas de la casa, porque tenemos las tareas mías, las del marido, las del hijo uno, las del hijo dos, las del hijo tres. Entonces tenemos un equipo, ¿no? Ahorita voy a hablar de trabajo en equipo, pero tenemos un equipo y esas herramientas que funcionan para gestión de proyectos en empresa, pues están pensadas para equipos, para tratar las tareas de cada persona. Entonces, esa es una buena idea también, apoyarse en herramientas que existen y en conocimientos de personas que ya han escrito y han hablado y han investigado cómo podemos ayudarnos en esto de planear mejor. Pero las rutinas son importantes. A veces la mañana casi siempre funciona igual todos los días, entonces diseñemos la rutina de la mañana y si ya todos saben qué pasa en la mañana,
todo fluye, porque ya sé que empiezo con esto, sigue esto, sigue esto, sigue esto. Y ya mi hijo no me está preguntando, mami, ¿ahora qué hago? Mami, esto, mami, o no está, acuérdate que tienes que, no te has lavado los dientes, pero acuérdate que, no, si ya hay una rutina que todos conocen, claro, no es que la diseñé y el primer día todo funciona. Hay que acostumbrarse, hay que crear el hábito y los hábitos toman tiempo. Toman al principio disciplina para ser persistentes, para repetirlos todos los días y en el momento en que ya hemos hecho esto varios días, varias semanas, ya empieza a suceder de una forma en la que no hay que pensar. Y eso, liberar capacidad mental, liberar espacio mental. A veces tenemos demasiadas cosas en la cabeza, tenemos una carga mental muy grande y eso también hace que eso también nos frena durante el día. Y para eso sirven las rutinas, para liberar carga mental, para que ya no dependa de nuestra cabeza hacer que todo funcione, al menos en eso que concierne a esa rutina. Con el uso de la plataforma, con los temas académicos de los hijos también, crear rutinas, de pronto una para el final del día, como que incluya, recojamos todo el reguero que hicimos durante el día, vamos a poner las cosas en su lugar, vamos a dejar los aparatos, vamos a cenar juntos, vamos a charlar un rato o a ver una película o vamos a leer, vamos a prepararnos para dormir. Ustedes diseñan su rutina con los elementos que hagan parte de la vida de su familia, pero las rutinas también son importantes porque ahorran tiempo y liberan carga mental. Vuelvo al tiempo para la mamá. Bueno, al tiempo, al manejo de tiempo por bloques, hay personas a las que eso les funciona mucho. Si yo sé que en el día tengo que cumplir ciertas labores, puedo en mi agenda apartar bloques para cada una de esas labores. Eso ayuda a que se trabaje de manera enfocada. Y trabajar de manera enfocada es súper eficiente. Si yo estoy media hora, 45 minutos enfocada en una sola cosa, me va a rendir mucho más que si en esa media hora tengo que parar 5 veces para cambiar entre una tarea y otra tarea. Hay gente que se enorgullece de ser multitarea, pero la verdad es que la multitarea no es tan eficiente porque corta una tarea para empezar otra y los estudios dicen que el cerebro se toma como, no me acuerdo si son 5 o 10 minutos en realmente enfocarse en una tarea. Entonces imagínense la pérdida de tiempo que hay cuando paro de hacer esto y voy a esto y ahora paro de hacer esto y contesto acá. Se pierde tiempo entre una y otra, así que esos 45 minutos no son tan eficientes como si se los dedicara a una sola cosa. Y en esos bloques de tiempo intenten incluir tiempo para las mamás. Sáquense así sea un ratico pequeño a la semana, pero intenten no olvidarse por completo. Yo sé cómo suena eso. Yo sé que suena como, ay, no, pues usted porque ya tiene los hijos grandes y ya puede. Yo también tuve hijos chiquitos, 4. Estos 4 fueron chiquitos al tiempo, ¿no? Y sé lo que yo sentía cuando me decían, tienes que sacar tiempo para ti. Y yo decía, pero a ver, tiempo como de dónde. Pero yo sé que uno sí puede, si pide ayuda, si se sostiene en alguien, si es recursivo. Pero sí es importante porque les aseguro, por experiencia propia se los digo, que después de unos cuantos años así, olvidándose uno de uno, la vida le pasa factura y uno empieza a sentirse deprimido, cansado, se vuelve amargado, se pone de mal genio. Y la verdad es que si la mamá no está bien emocionalmente, si no siente que tiene una vida satisfactoria, si no es feliz, no va a poder disfrutar la crianza, el ambiente en la casa va a estar harto, aburrido. Entonces es muy importante que no se olviden de ustedes, no se olviden de sus sueños, no se olviden de sus proyectos. Incluso si en este momento no pueden, no los olviden, porque la vida pasa, los hijos crecen y el tiempo empieza a liberarse. Y si ustedes no se olvidan de ese sueño y no se olvidan de ese proyecto, lo van a tener ahí muy presente para el momento en el que empiece a haber tiempo. Y entonces ahí van a decir, listo, ya, ahora sí, aquí vamos con el sueño, aquí vamos con el proyecto. Cuando uno se olvida por completo de sus sueños y sus proyectos, de cierta forma pierde como motivaciones en la vida. Y de pronto cuando ya empieza a tener tiempo, ni se da cuenta, ni se acuerda, o ya está sintiendo como yo ya no hice nada en la vida más allá de ser mamá, que para mí es la labor más importante que he tenido yo en mi vida, pero igual uno a veces siente que necesita más.
Entonces no se olviden de ustedes, no se olviden de los sueños, no se olviden de los proyectos, que va a llegar el momento en el que van a poder realizarlos. Si tienen un proyecto productivo, no lo dejen del todo. Eh, la independencia económica le cambia a uno la vida. Y todo eso lo aprendí yo a las malas, ¿no? Con golpes y sintiéndome mal y teniendo que salir de ese sentimiento mal y construir lo mío. Entonces el tiempo para la mamá es súper importante. Y también el tiempo para los hijos. O sea, no podemos llenarles la agenda por completo. Ellos necesitan tiempo libre para jugar, para aburrirse, para explorar sus intereses. El homeschooling no puede ser todo, no puede llenar todo el día, no es lo único ni es lo más importante, es una parte de la vida, es una parte de la formación que le estamos dando a nuestros hijos, pero hay otra parte igual de grande, igual de importante, que es ese tiempo en el que ellos descubren quiénes son, qué les gusta, qué quieren experimentar, qué quieren explorar, de qué manera aprenden, para qué son buenos. Entonces hay que dejar espacio también para eso, porque si dejamos que el homeschooling les llene la vida entera, sinceramente, para eso los hubieran dejado en el colegio presencial porque están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Cuando están en colegio presencial, el colegio invade toda la vida. Están todo el día en el colegio, llegan a la casa todo el día haciendo tareas, se tienen que acostar temprano, todo el día es colegio. Y queremos es cambiar eso, ¿no? Queremos es darle una vida diferente a nuestros hijos, con más significado, con más felicidad. Entonces tengan presente también eso en el tema del balance del tiempo. No estamos solamente buscando balance para las mamás, como les digo, para todos, para los niños también. Entonces, ay, yo porque estoy llegando aquí ya. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento o sigo con mi tema? Bueno, si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden levantar la mano, ¿no? Otro, otro punto que quiero tocar que ayuda a que todo se sienta más balanceado y que no haya ese sentimiento de estoy saturada, estoy sobrecargada, yo aquí haciendo todo y ellos ahí pegados de los videojuegos, es fomentar en la familia el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es maravilloso de muchas maneras, por lo que hace en el ahora, por lo que se logra cuando trabajamos en equipo y por todas las habilidades que van aprendiendo también nuestros hijos. El trabajo en equipo les enseña, por ejemplo, que uno puede trabajar para un objetivo común. Vivimos en una sociedad muy individualista. Yo realmente soy muy individualista. A mí me gusta trabajar por lo mío. Yo no espero que nadie me ayude a lograr lo mío porque mi vida depende de mí. Pero también sé que cuando uno trabaja con otros por un objetivo que nos importa a todos, eso es muy gratificante y es muy importante aprender eso. Así que ahí nuestros hijos van aprendiendo eso cuando estamos trabajando con otras personas, en este caso en familia, pues nos vamos a conocer más entre nosotros. Y también esto ayuda a que cada miembro del equipo se conozca más a sí mismo y conozca cuáles son sus fortalezas y cómo puede aportar al objetivo común desde sus fortalezas, porque de eso se trata el trabajo en equipo, no que todos vamos a hacer lo mismo o alguien reparte a dedo que le toca a cada persona, sino que según lo que le sale mejor a cada persona, se asignan o se reparten las labores porque desde lo que yo hago mejor, pues puedo aportar más al equipo. Entonces, eso también es uno de esos aprendizajes importantes del trabajo en equipo con la familia. Se aprenden montones de habilidades, se aprenden habilidades para comunicarse, expresar las ideas, expresar los sentimientos también, y eso pues sí que es importante. Aprender a escuchar, porque la buena comunicación no está únicamente en expresarse, sino en saber escuchar también lo que me está diciendo la otra persona. Me perdí. Ay, tengo un montón de cosas abiertas aquí en las que me voy guiando y se me juntan todas. Entonces, las habilidades para comunicarse y esas habilidades van a quedar para toda la vida. Esas no son solo para el ratico que están en la casa. O sea, fíjense que todas estas son esas famosas habilidades blandas que ahora las empresas tanto buscan en sus empleados y que pues más allá de que vayamos a ser empleados o no, o vayamos a ser empresarios, igual necesitamos desarrollarlas y si ellos tienen esa preparación desde la casa, pues salen a la vida con un terreno ganado grandísimo. Trabajar en equipo también contribuye a que la familia esté más unida.
como estamos pasando más tiempo juntos, como estamos viendo de la manera de trabajar para un objetivo común, como nos estamos aprendiendo a comunicar mejor, las relaciones van a mejorar. Eso es inevitable. Nos vamos a conocer más, va a haber más confianza y eso hace que los vínculos se fortalezcan un montón. Y para mí eso es súper, súper, súper importante. Si hay una buena clima familiar, si hay un buen vínculo tranquilo de comunicación y de confianza entre los padres y los hijos, el aprendizaje sucede mucho más fácil, se da como con más fluidez. Entonces no se olviden de eso. También pues cuando estamos trabajando todos juntos, los niños van a aprender de nosotros, eso también está bueno. Los niños empiezan a darse cuenta que hay otras personas que piensan diferente, que entienden los problemas diferente, que se les ocurren diferentes maneras y soluciones para resolver los problemas. Eso también sí que es importante porque uno se encuentra en la vida con gente que cree que su opinión y su forma es la única. Qué bueno que nuestros hijos aprendan que así como todos pensamos distinto y se nos pueden ocurrir ideas diferentes, no quiere decir que la mía sea la buena y la de los demás no sirve, y eso se puede aprender trabajando en equipo desde casa. También van a aprender habilidades de liderazgo, van a aprender responsabilidad, van a generar empatía, van a generar solidaridad. Todo eso es tan importante aprenderlo y el trabajo en equipo es una muy buena manera de que se den todos esos aprendizajes. Se reparten las responsabilidades, eso está también, pues esa es la idea, ¿no? Si repartimos las responsabilidades, pues hay menos sobrecarga y entonces la vida va a estar más balanceada. Y ahí vamos en ese camino de buscar el equilibrio y de buscar el balance. Y el último punto, no, otro punto, no es el último, otro punto que quiero tocar en relación a esto es el tema de la autonomía. Juliet, tú tienes la mano levantada, cuéntanos. Quiero leer un comentario, una pregunta muy acorde a lo que estás hablando. Nos pregunta Gaby, ¿qué pasa si papá no está en casa por trabajo? ¿De qué manera podría involucrarse? Ok, bien, la pregunta es cómo involucrarse. Eh, yo conocí familias en las que el papá viajaba mucho, una familia amiga que el papá viajaba mucho y cuando estaba de viaje, bueno, siempre, cuando estaba en casa y cuando estaba de viaje, él era el encargado del rato de lectura en voz alta antes de dormirse. Entonces, cuando estaba en la casa, pues leían juntos en la cama. Cuando estaba de viaje, se conectaban por videollamada y la lectura en voz alta él la hacía por videollamada. Esa puede ser una forma, o sea, mantener el contacto, pues si el papá está de viaje, la única manera de mantener el contacto es por llamada, llamada ya sea de voz, de videollamada, que conversen, que ellos puedan contarle al papá, o sea, que les dé espacio para hablar, espacio para que cuenten cómo se han sentido, qué les emocionó, qué fue lo mejor del día. Creo que eso, mientras esté de viaje, pues no perder el contacto. De pronto la forma de leer juntos, si es lo que al papá le gusta y si es lo que disfrutan, o bueno, en pandemia hubo muchas cosas que surgieron porque las personas estaban separadas. Me acuerdo que mis hijos encontraron juegos que se podían jugar a larga distancia. Yo no estaba con ellos en pandemia, ellos estaban con el papá y teníamos instalado el Uno, no sé si en México juegan Uno, jugábamos Uno en el teléfono. Entonces yo lo tenía en mi teléfono, ellos lo tenían en su teléfono, nos conectábamos y jugábamos juntos, aunque no estuviéramos en la misma casa. También jugamos Among Us, creo. Eso también, ese juego también es de esa época y era muy divertido. Yo les leía a ellos. Yo había estado leyéndoles un libro en voz alta y en pandemia les grababa las lecturas y se las mandaba por WhatsApp y ellos ya las escuchaban en casa. Entonces, sí, creo que es como, esa es la manera, ¿no? Conectándose por la voz y por la imagen y por una llamada mientras el papá esté de viaje y ya cuando regrese, pues mirar de qué manera y cómo qué tanto le da el tiempo para que se involucre ya de forma presencial. Bueno, el punto entonces que voy a tocar ahora es el tema de la autonomía.
Yo sé que ese tema genera un poco de conflicto interno cuando uno empieza a hacer educación en casa, porque una de las cosas que le dicen a uno que es una de las ventajas maravillosas de que los niños se eduquen en la casa es que son autónomos. Y las familias a veces se montan en un escenario demasiado arcoíris y creen que desde el primer día ellos van a hacer todo solos y yo no voy a tener que hacer nada y entonces yo voy a poder hacer mis cosas y trabajar tranquila. Y eso claramente no sucede así. Y entonces se estrellan. Porque dicen, pero ¿por qué a mí me dijeron que iba a ser distinto? ¿Por qué este niño no hace todo solo si a mí me dijeron qué le pasa? ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Está defectuoso? ¿Cómo así? No, esto no es para nosotros. Bueno, se echan todo el látigo posible y resulta que la autonomía se gana con tiempo. Es un proceso, sobre todo si vienen de la escolarización tradicional que no promueve para nada la autonomía. Los niños en la escolarización tradicional únicamente obedecen. Así funciona. El maestro dice qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que entregarlo, cuáles son las condiciones, cuáles son los términos. Tú te callas, tú no hablas, ahora se habla cuando yo te diga. Entonces no hay autonomía, no hay cultura de la autonomía y hay que aprender. Y no es tan fácil. No es tan fácil como, bueno, ahora decides tú. Quedan en blanco, quedan como, no, 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 o sea, ¿cómo así que decido? No, 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 dime qué hacer, por favor, porque eso de que yo decido no sé cómo se hace. Entonces es un proceso que se gana con el tiempo y mientras eso llega, yo sé que nos toca dedicar más tiempo del que creíamos en principio que nos iba a tocar. Y realmente lo más efectivo es eso, no pelear, no la pelea, no hazlo solo que así, no. Porque no lo van a hacer solo, van a seguir pidiéndonos, nosotros nos vamos a seguir molestando y así no va a funcionar. Denle a sus hijos todo el apoyo que ellos pidan, todo el acompañamiento que ellos pidan, con toda la paciencia y con todo el amor. Y si ustedes lo hacen así, sin presión, sin pelea, sin cantaleta, les aseguro que poco a poco sus hijos van a ir empezando a soltar y a necesitarlos menos y a entender mejor qué es lo que tienen que hacer. Y llega un momento en el que tranquilamente y sin haber peleado, ustedes ya se dan cuenta que sus hijos han ganado un montón de autonomía. Pero si pelean, se va a demorar más. Se va a demorar más, va a haber va a haber conflictos emocionales entre ustedes y va a ser más difícil. Entonces, pero de todas maneras, la autonomía es súper importante. ¿Y qué significa autonomía? Porque además nos hablan un montón de autonomía y yo creo que vale la pena definirla. La autonomía en el aprendizaje se trata de que el estudiante, nuestros hijos, tengan la capacidad de tomar el control y la responsabilidad de su propio proceso educativo, que sean capaces de tomar las decisiones, en este caso, qué hago, cómo lo hago, cuándo lo hago, y que sean capaces también de evaluar su progreso, que disfruten el proceso, que entiendan que va a haber dificultades y acepten eso y que no sea nada muy terrible porque entienden que además tienen las habilidades y las capacidades para superar los obstáculos. Entonces, la autonomía, la autonomía y la autoestima para mí se refuerzan mutuamente, porque en la medida en que un niño se siente capaz, intenta y se lanza a intentar hacer algo solo, ya sea que le salga bien o ya sea que tenga un problema, pero lo logre resolver. Eso aumenta su sensación de soy capaz y entonces refuerza su autoestima. Entonces, entre mejor sea la autoestima, con más tranquilidad van a intentar hacer las cosas solos y más autonomía va a haber. Y nosotros como padres, para fomentar esa autoestima, realmente lo que tenemos que hacer es permitir. Y eso nos cuesta muchísimo trabajo porque los adultos y los padres y las madres somos muy controladores, porque creemos que sabemos más que ellos, ven, yo te digo cómo lo haces, es que habíamos dicho que era esta hora, somos muy controladores y entonces creemos que les estamos dejando tomar una decisión, pero mentiras que no. Decide tú, pero espérate, si lo estás haciendo bien, sí pensaste bien todo esto, pero ya, ¿y por qué lo vas a hacer de esta forma? Y no confiamos. Y uno permite y confía. Confiar no significa que nada va a salir mal, no significa que no se van a equivocar, pero hay que confiar porque ellos perciben la falta de confianza de los padres y eso les hace un daño tremendo y nunca se van a soltar. O sea, la autonomía no se va a lograr si ustedes no confían en sus hijos.
En el tema de los adolescentes, por ejemplo, es bien complejo porque ellos ya quieren ser adultos, ellos desean que les entreguemos un poco el control de muchas cosas que hemos controlado nosotros y a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo confiar en ellos porque ya tenemos una idea de que es que son desordenados, de que es que son irresponsables, de que es que nunca cumplen, pero hay que confiar. Y así es como se genera y se promueve en los hijos la autonomía, permitiéndoles tomar decisiones, incluyéndolos en las decisiones familiares, escuchando sus opiniones, escuchando sus propuestas, teniéndolas en cuenta. A veces nos cuesta cuando nuestros hijos nos contradicen o cuando nuestros hijos se enfrentan con nosotros y nos dicen, tú no tienes razón, yo creo que las cosas son de esta manera. Nos lo tomamos como un ataque, nos lo tomamos como algo personal y no debería ser. Tenemos unas ideas muy anticuadas en la cabeza que nos dicen, nos hablan desde el fondo de nuestros ancestros, que si un niño contradice al papá o se le enfrenta es porque lo está desautorizando. Y parece ser que eso de que lo desautoricen a uno es gravísimo. Pero yo creo que no. Yo creo que uno tiene que bajarse un poquito de ese lugar y ponerle un poquito de humildad a las cosas. Y si uno le demuestra a los hijos que uno está dispuesto a aceptar que se equivocó, que uno está dispuesto a aceptar que ellos tienen buenas ideas, a escuchar, a permitir que participen en las decisiones. Todo eso, además de que va a promover la autonomía, va a hacer que ustedes tengan una mejor relación. Al contrario de lo que se cree, que no, si me desautoriza y me dejo desautorizar, me va a perder el respeto. Yo creo que los hijos lo respetan más a uno cuando uno es capaz de mostrarse vulnerable, cuando uno es capaz de reconocer sus errores, porque lo respetan más a uno como persona, porque ya hay edades en las que ya se pillan que uno no es el que lo sabe todo, como cuando eran chiquitos, y entonces si uno se quiere sostener en ese lugar de yo soy el que lo sé todo, pues los adolescentes le pierden a uno el respeto. Dicen, nah, mi mamá está loca. Entonces, y esas son las maneras de permitir la autonomía. Cuando hay autonomía, ¿qué pasa? Pues ahí sí empieza a liberarse tiempo, ahí sí podemos equilibrar un poquito más las cosas, ahí sí ya no estamos sobrecargados con todo, porque podemos contar con que nuestros hijos han desarrollado la autonomía y van a hacer lo que tienen que hacer. Podemos hacer acuerdos, quieres que te revise cada cierto tiempo, quieres que te recuerde que tienes que hacer tal cosa, pero no vamos a estar todo el tiempo con la cabeza llena pensando no lo va a hacer, tengo que decirle, ya miraste, ya hiciste. Entonces, promover la autonomía va a tomar tiempo, pero cuando va sucediendo, ayuda a que haya equilibrio en casa y a que no sea la mamá la que tenga que hacer todo, todo, todo y vigilar todo y controlar todo. Entonces, la autonomía es importante también para este tema del balance y del equilibrio y es un reto para nosotros los padres porque debemos permitirla, debemos fomentarla, debemos confiar, pero sí se puede y sí se logra. Y ahora sí, el último punto que quiero mencionar, que me parece también muy importante, es que no se olviden de fortalecer los vínculos familiares. Eso quiere decir que no se olviden de que tienen que pasar tiempo en familia divertido, pasarla bien, hacer cosas que les gusten, construyan buenos recuerdos para sus hijos y para ustedes y dejen espacio y tiempo para eso también. Eh, lo que les decía, dejen tiempo libre, no todo es académico, no todo es el colegio, no todo es las notas. Y con el colegio virtual uno empieza a liberarse un poco de esa presión de las notas, eso es maravilloso, de esa presión de que hay que entregar hoy porque si no me ponen mala nota, eso ya no existe en el colegio virtual y es maravilloso. Entonces aprovechen la flexibilidad que da el colegio para organizar sus horarios de manera que puedan también hacer cosas ricas ustedes, destinen espacio para jugar con los hijos o jugar juegos de mesa o salir de paseo, verse una película, cocinar juntos, divertirse, realmente divertirse. Tener a los hijos en casa es un privilegio gigante que no todos los padres y madres tienen. Y si yo los tengo en casa, pues los tengo que aprovechar y los tengo que disfrutar porque los hijos crecen muy rápido y qué pesar que se nos vaya toda la vida de su infancia peleando, discutiendo, presionando por el colegio, presionando por lo que no están haciendo. Hay también que disfrutar.
el tiempo juntos y si se logra disfrutar el tiempo juntos, pues eso va a fortalecer los vínculos eh, y si se fortalecen los vínculos va a ser más fácil trabajar en equipo y si se trabaja en equipo se va a generar autonomía y un montón de habilidades y todo esto va a contribuir a que cada vez la vida se sienta menos desbalanceada. Entonces, esos eran los puntos que yo quería mencionarles y nos quedan 10 minutos por si quieren ustedes. Si no tienen preguntas, pueden hacer aportes, pueden participar, de pronto contar cómo se han sentido, cómo sienten o si han logrado como que en su casa haya balance de alguna manera, no sé, lo que ustedes quieran comentar. Sé que estamos en inicio de año, sé que están justo en ese momento en el que todo se siente como una gran montaña imposible de escalar, pero con tiempo y con paciencia se logra. No sé si entonces haya alguien que quiera hablar, que levante la mano, que abran los micrófonos, que escriban por el chat. O Juliet, no sé si quieres hacer algún aporte también tú al tema. Bueno, los mensajes me están llegando a mí, es por interno, los voy a leer. Ok. Primero, pues están agradeciendo por aquí por la charla, por responder algunas preguntas que se habían hecho. Y por aquí Leslie nos dice, o sea, sí, pero ¿y si nuestra familia es, por así decir, de la vieja escuela y no aceptan eso? ¿Qué tendrían que hacer los hijos? ¿Y qué crianza se basa en la Biblia y piensa que los están educando bien, pero no se dan cuenta que es todo lo contrario? Uf, pues es que no sé si me está hablando la hija y me está hablando los papás o me hablando la mamá, pero tiene a los abuelos en la casa. O Sí, es sea, una necesitaría un puede ser poquito una más de estudiante. contexto. Puede ¿Cómo? ser una estudiante que habla, pues de pronto que qué sucede cuando la familia es muy tradicional, ¿no? Y la crianza, pues es muy religiosa. Uy, si eres estudiante, Que hay que ser neutros, ¿no? De pronto. sí. O sea, yo creo que intenta ser lo más comprensiva posible. Si eres la estudiante, voy a asumir que me está hablando el estudiante. Ser comprensiva porque hay cosas que uno tiene que entender que uno no puede cambiar. Hay cosas que en los otros uno quisiera que cambiaran, pero nadie cambia por uno. Bueno, claro que uno por los hijos sí hace muchos cambios en la vida, los papás sí, pero en términos generales, uno querer cambiar a alguien, eso es una misión perdida, es una misión suicida, eso ahí es pérdida de tiempo. Entonces, entenderlos, tratar de entender cómo son, tener paciencia, mmm, hablarles en la medida de lo posible, siendo muy respetuosa, eh, exigir también respeto, porque todos en la vida, grandes y chiquitos, tenemos derecho a exigir que nos traten con respeto si vemos que no estamos siendo tratados con respeto. Si tú no estás de acuerdo con las bases bíblicas de la educación que te están dando, por lo menos eres consciente de eso. eh, Asumo que eres grande, asumo que no tienes 10 años, y pues en la medida en la que uno va creciendo, uno también se va formando sus propios criterios, sus propias opiniones, eh, uno en algún momento ya crece, sale de casa y forja su propio camino y, y ahí en ese momento es donde uno puede ya tomar las decisiones para su vida, agradeciendo lo que te quedó de tu casa, entendiendo que los padres no son perfectos y que nunca se equivocan a propósito. Siempre nos equivocamos, pero estamos intentando hacer lo mejor con lo que tenemos y con lo que podemos porque amamos profundamente a nuestros hijos. Ellos creen que lo mejor es educarte desde la Biblia porque es en lo que creen y lo que les parece que es la guía de su vida. Entonces, yo creo que lo que te digo, trata de hablar con ellos en la medida de lo posible, respetuosamente, sin entrar en discusiones, ser paciente y agradecer lo bueno y tomar los aprendizajes para ir formando tu propio criterio en la vida. Sí, yo algo que también siempre reconozco y lo hablo creo que con todos, y es que algo que me gusta mucho de nuestra comunidad es que es muy diversa en todo el sentido de la palabra. Todas nuestras familias tienen una particularidad, todas son, digamos, tenemos
todo tipo de religiones y eso acá por eso somos muy neutros en ese sentido, las profesiones a las que se dedican, cada estudiante como en la vida, pero acá somos muy diferentes, somos muy inclusivos también. Entonces, siempre yo el consejo que doy es que todo lo que acá manifestemos y aportemos, tomemos siempre lo que nos sirve y adaptémoslo a nuestra familia y a nuestro pues ser personal, ¿no? Hay cosas que quizá le funcionen y creo que la vamos a hablar en algún momento a Ana Paulina y a mí quizá no, porque pues de pronto sus ideales son muy diferentes a los míos, mi familia claramente es muy diferente a todas las demás y mi personalidad también es muy diferente. Igual, a veces pasa con Ernie Center, o las psicólogas nos dan información, nosotros intentamos ser muy neutros y muy objetivos con información general que nos puede servir en general, pero hay que tomar lo que nos sirve, ¿no? Adaptarnos también a nuestro contexto, lo que dice Ana Paulina, lo replico, valorar mucho porque también todos tenemos cosas muy positivas e envidiables hacia los demás y nos damos cuenta cuando los socializamos. Y también lo que dice Ana Paulina, tener un criterio y poder mirar de nuestro contexto qué nos gustaría mejorar y siempre todo arreglarlo y revisarlo en familia, ¿no? Que sé que es la manera de hacer internamente. Hay otro comentario también por aquí, Claro. dice, muchas responsabilidades, pero ocupándonos y no preocupándonos. Muy buen comentario. Disfrutando de cada etapa de nuestros hijos. Gracias por la conferencia. La presión de los que no están en homeschooling a veces es complicada, pero los que estamos sabemos las diferencias y más cuando el programa educativo es mucho más atractivo, divertido, flexible y este es un muy buen colegio. Valoramos el seguimiento que nos dan aquí. Qué buenos estos comentarios, porque efectivamente a veces esas preocupaciones son más de las personas externas, ¿no? Y como que nos aquejan. ¿Y tú cómo haces? Pues fluimos, nos divertimos. Muy interesante la palabra que utiliza acá, nos divertimos. Es atractivo y divertido. Sí, yo ahí Y quiero decir finalmente, algo y es que, o sea, ya tenemos una carga propia bastante considerable. No se carguen, además, dándole tanta importancia a la gente que no entiende el homeschooling y que los critica y que los quiere hacer sentir mal y que los quiere asustar. O sea, es como, yo alguna vez vi un ejemplo que me gustó mucho y es como esas cosas negativas, uno puede decidir no tomarlas. A ti vienen a hacerte un regalo y tú puedes decir si lo recibes o no lo recibes. Y si no lo recibes, no lo recibes. Ya. Lo mismo, esos comentarios negativos, tú puedes decidir no tomarlos, porque si los tomas y te los tragas y te angustias y te da gastritis, no, simplemente no lo hagas parte de la carga que llevas a la espalda porque ya tenemos una carga bastante grande. Estamos al frente de la educación de nuestros hijos, tenemos una casa, la crianza es exigente, somos personas en crecimiento también. Estamos nosotros en el mismo proceso de seguir creciendo y de seguir aprendiendo. Entonces, no necesitamos esas cosas en nuestra carga, entonces no las reciban, no las cojan, no se las echen encima. esto sí es muy cierto. Y finalmente dice por aquí, otra pregunta. Mi hija adolescente no quiere hacer homeschool. Hablé con ella de la mejor manera y explicándole. Ay, perdóname que llegó otro comentario y se corrió. De la mejor manera y explicándole por qué sería una mejor opción, pero no la acepta. Solo puedo hacerlo con mis dos pequeños. Mi pregunta es, si es posible involucrarla aunque ella vaya a una escuela tradicional. Por supuesto, Ana Paulina, cuéntanos. Sí, claro que sí. O sea, claramente si ella no quiere, no la podemos obligar. Sería la peor idea hacer homeschooling o a las malas con un adolescente. O sea, no, para nada. Se va a volver un campo de batalla la casa. Pero claro que sí, aunque vaya a una escuela tradicional, si tú estás empezando a cambiar también tu mentalidad con respecto a cómo tratas a tus hijos, a cómo sucede el aprendizaje, la puedes invitar a que haga parte de algunas actividades con los hermanos. Claro que sí. Y me parece importante, si tú misma te transformas en la manera en la que tratas a tus hijos, eso se va a reflejar también en la relación que tengas con cada uno, con los pequeños y con la adolescente. Y ella lo va a notar. Y de pronto a veces pasa que cuando uno hace homeschooling con unos y otros se quedan en el colegio, después el del colegio empieza a ver todo lo bueno que está pasando con los otros y dice, ay no, yo también quiero. No, desde no tener que madrugar
hasta no tener que quedarse hasta las altas horas de la noche haciendo tareas. Entonces, dale tiempo al proceso. Si a ella le va bien en su colegio, no hay problema, pero puede que si tú le muestras, si lo que tú quieres es convencerla de la educación en casa y empiezas a mostrarle estratégicamente lo que la va a conquistar, puede que también, a lo mejor, en algún momento diga, uy, yo quiero probar. Pero si no, simplemente hacer una bonita vida en familia en la que le incluyas a ella en los proyectos y ya, sin más presión. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Ana Paulina. Acá tenemos algunos casos incluso que tienen es híbrido, ¿no? Entonces van a su educación tradicional y complementan con nosotros porque les gustan mucho los clubes, el material, etcétera. Entonces, ya que aprovechar que ellos tienen material acá a la mano, recuerden que las clases sincrónicas son para las familias como tal, en su mayoría, ¿no? Hay algunas que, por ejemplo, pueden ser aburridoras para los papás porque, claro, es muy enfocada a estudiantes. Pero si ustedes como familia quieren entrar a una clase de expresión corporal y hoy es baile, pueden hacerlo, no hay restricción, ojalá nos acompañaran siempre. Una clase de cocina, que es un club sincrónico donde nos incluyamos. Y asimismo que ya vaya viendo también cómo es la comunidad, ¿no? Porque no es porque estén aquí presentes ni porque yo trabaje con ustedes, que realmente Homeschool México hay una comunidad de estudiantes muy bonita, o sea, son espacios muy respetuosos, muy divertidos y de aprendizaje. Entonces, a la mayoría le gusta ingresar es por eso, porque van a compartir. Entonces, a veces uno de los mitos que hay es que no compartimos aquí en las sincrónicas, ellos se ríen, disfrutan, aprenden. Entonces, yo creo que también pueden sacar provecho de nuestro material y sobre todo esos espacios sincrónicos que no están limitados solamente para quien esté matriculado con nosotros. Bienvenidos todos a participar y creo que en el caso de lo que nos comentan, pues sería una buena opción. Esos espacios que son muy divertidos. Y finalmente, bueno, hay agradecimientos, escriben pues que excelente. Y finalmente hay otro comentario que dice, soy mamá de un niño de 7, pero también crecí en una familia bastante conservadora. Soy la primera de mi familia con hijos escolarizados en casa. También me critican y hacen comentarios para que los meta a una escuela presencial. Pero veo todos los avances que tienen mis hijos y prefiero no hacer caso y darles por su lado o dejarles por su lado. Bien, o sea, cada uno tiene sus retos, todos tenemos los retos propios en la vida y bueno, a veces ser el primero y el que abre camino Mm. puede ser muy interesante también. Uno descubre muchas cosas de uno en esos procesos en los que requiere valentía para decir, pues no, yo me voy por otro camino que no es el que ustedes me están diciendo porque me parece que este está mejor. Entonces, uno crece mucho en ese proceso también. Entonces, súper bien. Y es Adelante reconocer con... que están aprendiendo, ¿no? Porque es importante. Yo como mamá estoy viendo el avance porque lo voy a tener que frustrar o cambiar por una opinión. Entonces también creo que es de paciencia, creo que estamos como en esa transición en la sociedad de entender todas las nuevas alternativas de educación y esto en un futuro se va a normalizar un poco más. Cada vez lo vamos normalizando y nos Ujú. encargaremos de normalizarlo más. Entonces es también tener paciencia y creer en sí mismos, ¿no? En el proceso que llevan y en lo que la intuición también como familia les va a indicar. Entonces, no hay más comentarios. Agradecerle, vi asistencia en el en vivo en Facebook, acá una muy buena asistencia y participación. Agradecerles a todos por asistir, por estar tan activos, por la escucha activa y la participación. Y sobre todo, pues Ana Paulina, muchas gracias por la conversación del día de hoy, por esa información tan valiosa e importante que nos brindaste. Nos veremos en una próxima ocasión con información valiosa para seguir compartiéndola con todas nuestras familias también. Claro que sí, yo con mucho gusto. Yo de verdad feliz de venir a seguir conversando con las familias de Monterrosales, México. Lo hago siempre con mucho cariño y siempre esperando que algo de lo que yo dije, conté, comuniqué, se lo puedan llevar para sus familias y ponerlo en práctica y de pronto algo que les mejore un poquitín alguna parte de su vida, yo con eso quedo muy contenta. Entonces, gracias y nos vemos en las charlas de febrero. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Muy buena noche para todos.